Bueno, con este hermoso momento, yo quiero que le demos gracias a Daniela por disponerse en esta mañana a refrescarnos el espíritu con su palabra. La recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Me dice Lale, ¿estás nerviosa? Y un poco sí, uno se pone nervioso de estar aquí adelante. Me dice, bueno, pensá que son estudiantes. Y yo pasando hacia adelante digo, no, voy a pensar que es mi familia. Porque ustedes son mi familia. Y creo que en esto también, creo que la canción inicial lo dice, ¿no es cierto? Que puede que esté todo bien o puede que tal vez cometamos errores, pero la familia justamente lo que hace es que siempre está y siempre nos bendice y nos acompaña. Así que bueno, si hay algo que ustedes después dicen, me parece que esto no es tan así o no me gustó o algo, sepa que somos familia y que estamos aprendiendo y creciendo juntos. Bueno, voy a hacer una oración para comenzar, para sobre todo esto calmar y que sea Dios hablando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, papá, por este día, te doy gracias por esta reunión, Padre. Te pido que seas tú, Señor, a través de mis palabras. Y te doy gracias, papá, por permitirme entregar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace un tiempo yo recibía la escritura que dice que somos luz, no, que somos luz, y que esa luz tiene que estar visible. ¿Está bien o no? ¿Qué? ¿Ahí? Que tiene que estar en un lugar alto donde se vea para que otros puedan ser alumbrados, ¿sí? Y yo entendía esto, que esta palabra tiene que ver con la influencia que nosotros ejercemos en el mundo. Para contarles un poquito cómo lo fui armando, pensé como en un cuentito, en una historia, como para posicionarnos nosotros dentro de la vida cotidiana, de nuestra vida, con situaciones que nos enfrentamos. Entonces, he inventado 3 personajes que no le vamos a poner nombre para que no haya después ninguna sensación, se inspiró en mí. Es todo ficción, ¿sí? Cualquier semejanza yo lo dejo en sus pensamientos, no es intencional. Entonces, son las iniciales, vamos a hablar de A, esta persona A, persona B y persona C. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Son 3 personas que tienen su vida como cada uno de nosotros, viven entre trabajo, estudio, familia, amigos, ¿sí? Tienen una característica, que estas personas no tienen a Dios, no han conocido a Dios, pero su vida se desarrolla con total normalidad entre esto que les decía, entre ir al trabajo. Uno de estos personajes estudia, va a una escuela secundaria, y el tercero, bueno, ocupa un cargo importante dentro de una institución. Sin embargo, estas personas que tienen su vida aparentemente resuelta porque tienen que hacer, viven la cotidianidad, al acostarse no se sienten tan bien, sienten que hay algún vacío, algo que les falta. En algún momento sienten esas cuestiones del pasado, esa falta de perdón, remordimiento, no descansan en paz. Pero bueno, siguen la rutina, se levantan el otro día y continúan con las cosas. Cada una de estas personas busca maneras de llenar eso que les falta, ese vacío. Por ejemplo, A lo que hace es hacer campañas solidarias, colectas para los más necesitados. Es como una persona muy sociable, tiene muchos amigos, realiza viajes, tiene un buen pasar económico y se la conoce en la comunidad porque por estas cuestiones de servicio, ¿sí? Siempre está encabezando campañas solidarias. Esa es la persona A. La persona B va a la escuela, no tiene muchos amigos. Cuando no va a la escuela o cuando no tiene actividades para hacer, lo que hace es estar en su casa, encerrado. Lo que hace es, se mete en su habitación, se pone a jugar en la Play. Si bien no tiene muchos conflictos, no tiene problema con los padres,
interna, como que todas las cuestiones se las guarda, no expresa lo que les pasa, entonces es una persona muy encerrada. Se lleva bien con los padres, pero se lo ve triste y en varias ocasiones ha estado al borde de la depresión. Vamos con la persona C. Les dije que era una persona importante, que ocupa un cargo en una institución, es muy reconocido también. Se corre el rumor entre la gente del pueblo que están metidos en algunas cuestiones ilegales. Tuvo hijos, tuvo un matrimonio anterior con el que tuvo hijos y ahora tiene un nuevo matrimonio donde están esperando un bebé. En su casa, en su mesita de luz, siempre tiene un arma para proteger a su familia de cualquier eventualidad, porque bueno, como está metido en algunas cuestiones raras, tiene que protegerse, tiene que cuidarse. Bueno, ninguno de los tres descansa en paz durante la noche, todos porque tienen situaciones diferentes. Yo les dije que estas tres personas no tienen a Dios. Empecé así diciendo, ¿qué significa no tener a Dios? ¿Quién es Dios? Dios es luz, lo explicaba un poco el Ricardo el domingo pasado. Entonces, si decimos que estas personas no tienen a Dios, no tienen la luz de Dios y viven en oscuridad. Y elegí estos ejemplos como sencillos porque algunas veces nosotros pensamos en la oscuridad o en las tinieblas como aquella persona alcohólica, aquella persona que está, metida en un montón de vicios, lleno de pecado y demás. Ustedes me dicen. Y no, cualquier persona que podemos ver nosotros como una persona que hace acciones buenas, que tiene una vida normal, pero si no ha conocido a Dios, no ha conocido la luz y la luz no está alumbrando su vida. Y ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. Quiero invitarlos a leer la primera escritura que está en 1 Juan 1:5. No sé si se está proyectando, igual yo lo tengo acá y lo leo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y vamos ahora arriba. Vamos a leer desde el versículo 1, 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Esto está hablando de Jesucristo. Jesucristo que vino, que estuvo en la tierra, y acá dice algo importante, dice, la vida fue manifestada. ¿Sí? En un principio era el verbo, era la palabra, que puede ser lo que nosotros expresemos a veces con estos conocidos, con las personas que tenemos alrededor. Sí, Dios existe, Jesucristo existe, Jesucristo pagó todos mis pecados, pagó un precio por mí y quiere limpiarte, quiere que crezcas, quiere darte la salvación. Bueno, son palabras, pero fíjense que acá dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifiesta. Así como Jesucristo estuvo en la tierra, fue visto, fue manifestado, para que otros conocieran a Dios, fue el mediador, nosotros somos los responsables de llevar esa tarea hoy a cabo, adelante. Vamos a seguir con nuestra historia. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, A, B y C, estas tres personas, viven en un mismo barrio. Van a realizar sus compras al negocio de D. Esta persona se llama D. D es amable, suele preguntar a sus clientes cómo andan, se preocupa por ellos y en varias ocasiones les ha ofrecido orar por ellos. Los que conocen a D saben que antes era una persona muy iracunda, se vivía quejando, trataba mal a su esposa. D no hace mucho que se convirtió al Señor.
La pérdida de su hijo en un accidente hizo que buscara ayuda y se acercó a Dios. La gente se pregunta cómo puede estar en paz y continuar su vida después de lo que le tocó vivir. La gente también comenta que han observado un cambio muy grande en su vida desde que se acercó a Dios. ¿Les ha pasado esto a ustedes? Bueno, vayamos a otra escritura. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto lo vemos muy claramente en este personaje de que, bueno, hubo un antes y un después en su vida. ¿Sí? La gente lo conocía mal por las cosas que hacía, que era malo, que maltrataba, pero de repente empezó a notar y ver ese cambio. Y eso es lo que tiene que pasar en nosotros cuando recibimos la luz. Fíjense, y esto también lo decía Ricardo el domingo pasado, que llega un momento en nuestra vida donde se enciende la luz. A diferencia de Dios, que es luz, nosotros en algún momento, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando reconocemos que estamos en tinieblas, justamente se enciende la luz. ¿Sí? La luz no, si no lo aceptamos, si no hacemos ese reconocimiento, esa búsqueda del Señor, no se va a encender en nosotros. Entonces, la única fuente de luz es Dios. Efesios 5:9. Continuación. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Podemos decir que el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Juan 8:12. San Juan. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Vamos a Mateo 5:14, que es la escritura principal. Hay como muchísimo para hablar, pero bueno, nos vamos a centrar en algunas. Vamos a leer del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, mucho para sacar de esta escritura. Lo primero es que nosotros hoy acá, que creemos en el Señor, que le hemos entregado nuestra vida, que ya estamos iluminados, tenemos que reflejar esa luz para que otros también se acerquen. Y no podemos escondernos. Vieron que acá dice, no se esconde, sino que la intención es que alumbre a todos los que están en la casa. Y esto, a todos los que están en la casa, hace referencia, bueno, a todos los que convivimos, estamos presentes en la misma casa, pero también a todos los que tenemos cercanos, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde sea. La gente que está a nuestro alrededor tiene que ser alumbrado por la luz que nosotros reflejamos. ¿Para qué? Para que digan, wow, cuánto logró esta persona, qué bien se ve. No, es lo que termina diciendo la Escritura. Para que vean nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo van a glorificar? ¿Por qué se van a dar cuenta que es Dios el que está haciendo la obra y no nuestro esfuerzo humano? Porque el cambio va a ser un cambio imposible, o sea, algo que humanamente o con nuestra fuerza no se podría dar.
Entonces, cuando ellos ven ese cambio, no, acá únicamente lo tiene que haber hecho Dios. Esto es un milagro. De otra forma no hubiese sucedido. ¿Por qué también glorifican al Señor? Bueno, porque nos conocen de antes. Saben que andábamos en oscuridad, saben que andábamos en tinieblas. Entonces ven ese principio, ven ese corte, ese cambio antes y después. Bueno, esta persona D, que ya les dije que convivía o se encontraba de alguna manera en ese almacén con A, B y C. La verdad que ellos, como ven el cambio, terminan reconociendo a Dios, se acercan y tienen también esta luz. Entonces vamos a ver cómo cambian la vida. A, ¿se acuerdan las características de A? ¿Sí? Bueno. Reconoce que Dios sustenta todas las cosas. Antes era ella la que se movía, hacía, no se quedaba quieta para servir a otros. Sigue haciendo eso, sigue con su servicio, pero ahora tiene algo más para darle, que tiene que ver con la ayuda espiritual. Entonces, no solo les brinda ahora una ayuda económica, no cae con una caja de mercadería únicamente, sino que también les dice cuál fue su proceso, lo que ella vivió y cómo Dios transformó su vida. Entonces, ¿pero qué también hace? Porque esta mujer empezó a congregarse, empieza a venir a la iglesia, entonces tiene un grupo de mujeres con el que comparten semanalmente un grupo de oración. Entonces ella les cuenta, miren, voy a ayudar a esta familia porque me han dicho que tienen necesidad, voy a seguir con la cuestión de servicio. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Oran, se juntan, oran, ponen esta situación delante de Dios, reciben revelación de parte de Dios, entonces le llevan palabra. Además de llevarle comida, le llevan palabra. Alimento físico y alimento espiritual. En el caso de B, esta persona joven, lo que logró al acercarse a Dios es entender cuáles eran sus heridas de niño. Entonces las reconoció, las confesó, empezó a asistir a la iglesia, empezó a asistir con el grupo de jóvenes de la iglesia y ha cambiado en él su rostro, sus gestos. Antes era una persona que se la veía como muy triste, muy siempre para adentro, que no le gustaba compartir, que no le gustaba tener amigos. Ahora comparte un poco más, sobre todo con los jóvenes de la iglesia. Ha cambiado su forma de vestir, antes se vestía todo así de negro, muy oscuro, y todo esto se ve y se refleja en su rostro. Qué bueno, ¿eh? Estos cambios. Vamos a la persona C. Empezó esta persona con un cambio muy positivo, logró que toda la familia fuera a la iglesia, confesó a la familia cuáles eran sus errores, se pidieron perdón, empezaron a asistir a la iglesia. Sin embargo, pasó algo con esta persona. Continuó con su trabajo, ¿sí? Y ahí él siente mucha presión. Algunas decisiones que tomó en el pasado, decisiones corruptas, le pesan. Y siente esta vez que es difícil revertirlas, siente que es difícil volver atrás y solucionar eso que hizo mal. En su trabajo sigue tomando conocimiento de las cosas que se hacen mal, o sea, sigue habiendo decisiones erróneas y él está ahí en el medio. Y se encuentra en esta situación de doble vida. En el trabajo está como muy calladito, dejando que las cosas pasen, siente que no puede hacer nada él ahí y después sigue con su vida en la iglesia. ¿Sí? Tiene como dos vidas, una doble vida podemos decir. De un lado se comporta de una manera y del otro lado se comporta de otra. Para poder hacer un análisis de por qué en C vemos algo como diferente, no tan claro, no tan difuso, vamos a hablar de la luz como desde lo científico. ¿Sí? Está el micrófono por ahí porque me gustaría que lo explique el Ale. No te había dicho, pero bueno. ¿Qué es la luz? La luz. Sí. Y la luz no es un objeto. Entonces. Energía. Bien. ¿Y cuáles son las características? Yo te las digo y vos las explicás. Reflexión. Bueno, la reflexión es esto que decíamos nosotros, que nosotros podemos ver las cosas porque la luz se refleja
en los objetos. Que ¿sí? tiene que ver con esto de que rebota, Sí. vuelve. La refracción, La refracción es lo que vemos en el arco iris o lo que podemos ver cuando apuntamos con un haz de luz a un prisma transparente. Lo que hace la luz es que se refracta y podemos ver toda la gama de colores que hay dentro de la luz que la componen. y la absorción, La absorción es lo que pasa con el color negro, con los objetos de color negro. No los podemos ver con claridad por más que haya luz. Es más, justamente hay, quizás si lo buscan, hay varios reels o hay videos en YouTube que hablan del negro más negro del mundo, del color negro más negro del mundo, hablando de pintura. Y que los objetos se pierden, o sea, yo puedo la pinto por completo a la Dani y nosotros podemos ver el borde nada más porque vemos una mancha negra de tan negro que es ese negro, porque termina absorbiendo toda la luz y no refleja absolutamente nada. bien, eso, gracias. Es importante, y esto, por eso traje la ciencia, porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Fíjense la capacidad de influencia, si nosotros lo vinculamos esto con lo espiritual, lo que estamos hablando, que tiene nuestra luz, ¿sí? Y esto de que nos pide el Señor que nosotros seamos su reflejo, ¿sí? Dicen en 2 Corintios 3:18, a ver, la vamos a buscar. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este cambio, esta transformación que se produce en nosotros es de gloria en gloria y en realidad lo que busca es reflejar cada vez mejor lo que es la imagen de Jesucristo, ¿sí? Entonces, este sería como el ideal. Nosotros ser como una especie de espejo, ser como una especie de superficie donde reflejamos exactamente lo mismo que recibimos del Señor. Sin embargo, vemos esto, que la luz no solamente tiene la característica de la reflexión, sino que también está la refracción y la absorción. Yo en el caso de C, este personaje C que teníamos, veo que recibió la luz, ¿sí? Se nutrió de luz. Y lo que pasa en la absorción es que hay otra característica, otra propiedad de la luz, que es el calor. Entonces, los objetos que no hacen que se refleje, lo que hacen es absorber y se calientan, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta persona empezó a recibir luz, a recibir luz, a recibir luz, sin embargo no la proyectó y esa luz quedó solita para él, ¿sí? No dejó pasar. Y puede haber otras situaciones donde nosotros recibimos luz, pero lo que hace la refracción justamente es distorsionar la luz. Entonces, lo que recibimos no le estamos dando gloria al Señor, sino que empezamos a pensar que somos nosotros lo que hemos podido y tal vez en algunas situaciones intervenimos y en otras no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la característica principal de la refracción o cuál es el símbolo con el que se asocia? Por ahí si uno lo busca en internet, es con esto del arco iris. ¿Y cuándo aparece el arco iris? Cuando llueve, ¿sí? Entonces, bueno, esto también lo podemos vincular a esa situación. Nosotros puede que seamos objetos, superficies, personas, que lo que hacemos es refractar la luz. Aparecemos algunas veces, aparecemos en algunos momentos. Tal vez cuando hay una lluvia, cuando hay alguna situación en particular y nos acordamos que está Dios. Pero Él lo que espera de nosotros es que seamos un espejo, que reflejemos cada vez mejor y cada vez más su gloria, su luz. Bueno, a ver, esto es escritural. Vayamos a Lucas 11, 35 al 36. Dice acá, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas.
Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Sí? ¿Cómo puede la luz ser tinieblas? Absorbemos, pero no estamos reflejando, no estamos dando este resplandor. Bueno, vayamos a Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. No ejerció en su entorno, hasta ahí llega, ¿no es cierto? Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bien, cuando nosotros tenemos este primer encuentro con Dios, ¿qué empezamos? A ver las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Bueno, esa es la obra de la luz en nuestra vida, mostrándonos las cosas que hay que mejorar, las cosas que hay que renunciar, las cosas que hay que perdonar. Y en esa transformación, bueno, empezamos a reflejar. Sin embargo, puede que nosotros tomemos la decisión de no hacerlo, de quedarnos con eso que recibimos, eso que vimos, la ayuda que tal vez nos dio el Señor en ese momento y no empezar a hacer los cambios. Pero recuerden que lo principal de la intervención de Cristo en nuestra vida es esto, que cambiamos de posición. Si estábamos en tiniebla, pasamos a estar en luz. Pero eso implica una responsabilidad y una decisión nuestra para que eso verdaderamente suceda. Porque nos podemos quedar con esto. Nos muestra las cosas que están mal, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar, pero no hacemos nada con eso. Entonces somos unos objetos absorbentes nada más, que hay que estar cerquita de nosotros como para calentarse un poco, pero no mostramos la luz. Hay otra escritura que es 2 Corintios 6:14. Que también nos puede mostrar acá lo que le pasó a este personaje C. Dice en el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto es para pensarlo, porque en el caso de nuestro ejemplo, esta persona es como que convivía con las dos cosas. Y no es que tengamos que abandonar nuestros trabajos porque hay un montón de incrédulos o porque haya un montón de injusticia. Pero sí tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que buscar la forma de nosotros empezar a transmitir, empezar a mostrar lo que tenemos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si verdaderamente el ambiente es tan oscuro, y bueno, sí habrá que tomar la decisión de apartarse, porque a veces uno cree, bueno, yo voy a poder, yo voy a convertirlos, con mi testimonio los voy a convertir. Pero eso sí requiere una constante relación con Dios para tener su energía, para que eso que nosotros tenemos no se apague, porque sí se puede apagar. Si no se alimenta, si no estamos en dependencia con el Señor, eso se puede apagar. Entonces las tinieblas van a terminar apagando la luz que nosotros tenemos. Entonces eso también es una decisión y algo que cada uno tiene que pensar. Yo hace un tiempo atrás había formado un equipo, bueno, por toda una cuestión media política también dentro de la institución. Y bueno, no gané, ¿sí? Yo me postulaba para un cargo y no gané ese cargo. Hoy después pasado el tiempo, y también me dieron algunas escrituras, en realidad esa función que yo quería cumplir, que dentro de todo la deseaba, o sea, habían buenas intenciones de mi parte, pero sí el equipo no era un equipo de luz. Y uno piensa que no le va a influir, uno piensa que yo voy a poder, yo los voy a convertir a todos, pero hay que pensarlo y hay que ponerlo en las manos del Señor. Porque después a mí me dieron justamente esta escritura.
no forméis yunta o no nos unáis en yugo desigual. Y no es solamente para las personas que se quieren poner de novias o que están pensando con quién casarse. Es en todo, es en el trabajo también. ¿Sí? Si nosotros vemos que esa yunta, esa comunión, tener esto en común, nos va a afectar porque nos obliga por ahí tener que tomar decisiones que no son las correctas o mentir o no sé. Bueno, que Dios nos libre de esas situaciones, ¿sí? ¿Alguno siente que está siendo un objeto absorbente o que está teniendo una comunión que no le conviene? No espero que me respondan, sino que lo piensen ustedes. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. Dios nos llama a ser luz, a brillar con su luz. Que sea así como los discípulos vieron a Jesús y a través de él se acercaron a Dios. Que nosotros hagamos lo mismo. Dice en Hechos 13:47, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Tenemos una esperanza muy grande. Si cada uno de ustedes dice, bueno, hermoso esto, yo siento que sí, que estoy reflejando, que cada vez estoy conociendo más y estoy mostrando la luz del Señor. Sin embargo, en mi casa hay mis hijos, mis tíos, mis primos, no sé. Hay gente que no conoce a Dios y que los veo en tinieblas. Bueno, yo les digo que hay una esperanza y que está en San Juan 1, 4, 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Saben cómo se define tinieblas o oscuridad? Falta de luz, ausencia de luz. Entonces, las tinieblas en sí no existen, sino que si apago la luz, justamente aparecen las tinieblas. Entonces, tenemos que llevarnos en nuestro corazón este convencimiento de que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Mientras ustedes estén encendidos, puede que a veces estén como un poquito más apagados, pero que pueden cultivar, que pueden llenarse de más energía si buscan a Dios. Esa luz que ustedes tienen en sus casas, que tiene una influencia, una capacidad de influencia tremenda, por cómo viaja, por la velocidad que tiene, va a terminar llegando a sus familias, va a terminar llegando en el trabajo, va a terminar llegando en esas personas, en ese entorno que nos rodea. Pero para eso la luz no se tiene que apagar, ustedes tienen que mantenerla. Y sobre todo empezar con el que tengo al lado, entonces la luz ya va a ser más potente. Si encendemos un fosforito es como pequeño y no va a alumbrar tanto, pero si todos encendemos la luz, esa luz va a ser mayor, va a ser más grande, va a alumbrar más territorio. Y para finalizar, Isaías 60, 1, 2, como para que nos llevemos esto como compromiso y responsabilidad. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si quieren aplaudir, sí, ya está.